Buenos días, somos el grupo 6 para la asignatura de Comunicación Escrita y Proceso Lector. Está conformado por Sara Rebolledo, Ana Milet Rada, María Natividad Arenillas y Gloria Rojas, quien les habla. En este momento vamos a hacer el análisis comparativo de dos dispositivos discursivos en película que son El niño de la pijama de rayas y La zona gris. Son dos películas que han sido creadas bajo el concepto del holocausto nazi y de todo lo sucedido en estos acontecimientos. La película de El niño de la pijama de rayas es una película creada en el 2008, también del género drama. Narra la vida de Bruno y su otro amigo que tiene en el campo de concentración un niño vestido de manera muy curiosa. En la película de La zona gris es una película creada en el año 2001 basada en el libro de Auschwitz, un libro sobre el testimonio de un médico, de un doctor. En esta zona gris, los mismos judíos eran obligados a llevar a sus propios compatriotas judíos a los sitios donde los bañaban, a las duchas, para que luego al de ser bañados y desinfectados con engaños, les decían que les iban a devolver sus pertenencias, pero no era cierto. Y todo esto lo hicieron para luego llevarlos a los hornos crematorios. Los mataban en la cámara de gas y luego ellos mismos se veían obligados a llevar a sus propios compatriotas y compañeros judíos al campo de concentración. Entonces, desafortunadamente, era un drama muy difícil para ellos porque se veían obligados a hacer lo que no querían a cambio de beneficios, de comida, de prebendas que le daban los mismos alemanes. Esto es bastante difícil para ellos, la verdad, o sea, tenían un dilema en su conciencia entre lo bueno y lo malo, entre si debían hacerlo o no, y terminaban prácticamente comportándose como los mismos alemanes, que los obligaban a hacer todo este tipo de cosas. En la película La pijama de rayas, Bruno y su otro amigo hicieron una amistad muy inocente, uno dentro del campo de concentración, porque Bruno era hijo de un alemán que tenía que dirigir ese campo de concentración y Bruno se vio obligado a dejar a todos sus amigos. Vivir en una realidad que no le gustaba, obviamente encerrado, y se hizo amigo del niño de la pijama de rayas, un niño que totalmente inocente, ajeno a la realidad de lo que vivían en ese campo de concentración donde los mataban. Mi nombre es Ana Miletada y empezaré diciendo que estos dispositivos se unen en la época donde se vive la situación del holocausto, cada uno en su esencia, pero viviendo la misma problemática que es el exterminio de las personas, ya fuese de los nazis contra los judíos o de estos últimos y sus compatriotas, donde no había cabida para las bondades humanas de parte de los dos bandos en las respectivas películas. La cruda realidad por la que pasaban las personas sin discriminaciones de edades, donde se encontraban con la violencia absoluta, donde los adultos ejercían labores a cambio de un poco más de vida, comida, bebida y un poco más de tiempo para poder respirar. En el caso de la pijama de rayas, una mejor calidad de vida, la familia de Ralph, el padre de Bruno, visto con los ojos de la inocencia y la esperanza, cuando en las dos películas deciden ayudar uno a su amigo a encontrar a su padre y los otros la joven que todavía respiraba sin medir las consecuencias de sus acciones, solo con la poca esperanza de esperar y encontrar una solución de que cada quien vivía. El panorama de los niños queriendo ser eso, niños en una línea paralela, por citar un ejemplo, uno que quería jugar y tenía todas las comodidades y situaciones de bienestar, pero que no tenía con quien compartir esa abundancia. Y el otro que quería compartir con su nuevo amiguito, pero que no podía por las diversas obligaciones que sus verdugos le imponían. Unidos por el sentimiento de culpa o cargos de conciencia, ya que vivían en una constante confusión por traición, a la amistad, por el miedo al ser descubierto o porque llevaban con engaños y ayudaban al exterminio de sus iguales. De una forma u otra, las dos situaciones de las películas terminan reducidos al tono gris, color característicos cuando todo es reducido a ceniza cuando hay una gran quema o alguna situación de desastre.
Hola, mi nombre es María Natividad Arenilla Solórzano y les vengo a hablar sobre los dos dispositivos correspondientes a nuestro grupo, que es la zona gris y el niño de las pijamas de raya. El título de este drama se refiere a la enorme zona pintada de gris, cubierta por los cenizos de los judíos exterminados y cuyos cadáveres quedaban en los hornos crematorios. Podemos decir que este no es un filme que vaya a ver muchos espectadores, dado el poco estímulo que presenta. Se trata de la vía de solución final que decretó Hitler para resolver lo que llamaba problema judío. El exterminio total en cámara de gas y luego el incinerio de los cadáveres. Para ello se valió de los propios judíos que cambió de concentración, eran ayudantes de los nazis y se encargaban de traducir sus hermanos de raza. ¿Qué quiere decir? Que en este centro de concentración donde trabajaban personas judías, ¿qué hacían? Los mataban, los metían en una cámara de gas y allá los quemaban, ¿sí? Lo cremaban y los mismos judíos eran los que ayudaban a enterrar o a llevarlos a la cámara de gas, a los hornos crematorios, los mismos hermanos de raza. Luego les tocaba sacar sus cenizas y enterrarlas. Algunos lo hacían por miedo, porque realmente necesitaban seguir viviendo un poco más, porque realmente eso no era vida. Sí, podríamos decir que vivir, pues respirar, porque más bien eran como muertos vivientes. Sí, no tenían decisión propia, no podían opinar, realmente eran unos esclavos. Sí, eran unos esclavos de los... Eran unos esclavos de los alemanes. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la falta de humanidad de estas personas. En la pijama del niño de rayas podemos ver la inocencia de estos dos niños que realmente se convierten en grandes amigos. Y esta trágica historia pues parte de que el mismo general, el papá de Bruno, que es el prácticamente participante de este desastre, de este desorden de esta falta de humanidad, en el que termina su propio hijo involucrado en todo esto y realmente termina acabando con su vida, ya que lo confunden como un judío y lo llevan a la cámara de gas. Yo me imagino el dolor de ese padre y tal vez en su mismo dolor se culparía a sí mismo porque realmente él creó su propia destrucción, su mismo dolor, y destruyó a sí mismo, a su familia, a su hijo. Mi nombre es Aranila Rebolledo, soy del programa de Administración y Seguridad en el Trabajo, y complementando un poco las ideas de mis compañeras y el análisis discursivo que hicieron de los dos dispositivos, podemos concluir que estas dos películas reflejan un contexto no muy ajeno a lo que actualmente se vive. También se muestra una ambigüedad de realidades donde unos disfrutan de otros y se aprovechan de otros y otros sufren y son esclavizados. Es evidente que por defender ideales políticos, sociales, culturales y religiosos, la violencia y la muerte es nuestro principal arma para luchar por nuestros ideales y por nuestros deseos propios. También es evidente el altísimo nivel de barbarie que puede llegar el ser humano, pues quien no está con nosotros o de nuestro lado o no defiende nuestros ideales, pues está en contra nuestra. Por un lado, pues estas dos películas reflejan épocas muy violentas, carentes de humanismo y empatía. Por ejemplo, en la época nazi acusaban a los judíos de ser espías, explotadores capitalistas, de ser una raza diferente, por lo cual pues no eran pertenecientes al pueblo. Surgieron miles de razones más para poder justificar el matarlos o el esclavizarlos y de erradicar la cultura judía. De igual forma, es una época llena de xenofobia y racismo, pues se evidencia que en esa época escogían a algunos judíos con buen estado de salud para que ellos mismos fueran los que pues mataran a sus compatriotas y también los obligaban a hacer trabajos forzosos y para mantener en cierta manera pues los campos de concentración.